Bien, ahora sí. Bien, chicos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a entrar a un periodo de la historia que habla justamente del proceso histórico que atravesó Santa Cruz en los principios del siglo XXI. A ver, ¿quién se recuerda que habíamos hablado en la anterior clase? ¿Quién me puede hacer un recuento de los puntos que se habían tocado en la anterior clase? Habíamos hablado, por si Independencia, acaso. batallas, la batalla de Florida, los gobiernos realistas y la resistencia Muy y bien. movimientos cruzados. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces se recordarán que en la clase anterior estábamos viendo o habíamos hablado justamente de este proceso de la lucha por la independencia justamente de Santa Cruz y cómo en este proceso terminamos también anexados a la formación de la República, ¿no? También. Eh, para finalizar ese tema, habíamos hablado justamente de lo que eran las luchas cívicas, habíamos visto justamente la exigencia del pago del 11% de las regalías por el tema del petróleo, habíamos hablado también justamente de cómo también se empezaron lo que serían las luchas por las autonomías, porque en ese entonces todo lo que eran los funcionarios o los mandos mayores, como ser los alcaldes y los prefectos, pues eran denominados desde gobierno central. Entonces, más o menos que finalizando esta parte para el 1985, es decir, los últimos años antes de entrar a los 2000, todavía en Santa Cruz se designaban, bueno, en el 85 en realidad esto cambió con la primera elección del alcalde municipal de Santa Cruz. Eh, y eso fue justamente una gestión que se realizó gracias justamente al apoyo del Comité Pro Santa Cruz en ese entonces, que llamó a elecciones en Santa Cruz de la Sierra, se acordarán, ¿no es cierto? Y básicamente este fue los primeros hitos que empezaron a desarrollarse con la intención de buscar justamente esta tan anhelada autonomía. Entonces se ganó justamente a través de las elecciones nacionales en 1985, pudimos recién elegir nuestros representantes para el Consejo Municipal y eso representó no solamente un gran logro para Bolivia, sino también para Santa Cruz, sino también así para toda Bolivia. Y es así como este logro que se gestó desde Santa Cruz generó nuevas ambiciones para poder crear justamente una autonomía mucho mayor, es decir, una autonomía que no solamente se rija en el municipio, sino también en todo el departamento. Y es así como esta lucha por la autonomía empezó para el año 1986 a tener forma y a generar justamente movilizaciones y representantes en cuanto al pedido de esta lucha. Y es así como con este antecedente ingresamos a la década del 2000 o al conocido siglo XXI. Entonces, para este siglo, para este principio de este nuevo siglo, nosotros como departamento ya nos habíamos consolidado o nos estábamos consolidando como un país que se veía como la primera economía desarrollada en Bolivia en este nuevo siglo. Y básicamente esto lo podíamos demostrar a través del PIB nacional, que demostraba justamente que nuestro departamento era el mayor sector con recaudación impositiva. Entonces, vamos a pasar al siguiente cuadro y podemos ver que en base al, nuestra economía estaba basada básicamente en aportes de carácter agrícola y también este aporte generado básicamente se representaba a través del aporte privado, que la participación justamente de la iniciativa privada era del 92%. Y también se evidenciaba que la actividad financiera también era una de las actividades que generaba también mayor movimiento económico, representando al 52%. Eso que representaba era básicamente que Santa Cruz se desarrollaba a través de la actividad bancaria y financiera, ¿no? Básicamente el aporte privado se apoyaba justamente en esta actividad financiera para poder desarrollar economía. Y el producto de esto básicamente era que representábamos el 54% de las explotaciones nacionales. Entonces,
más de la mitad de los productos que se venden o que se comercializaban en todo el país venían de nuestro departamento. Representando en este sentido que la característica de nuestra base productiva del departamento para este inicio del 2000 era básicamente industrial y agrícola, a diferencia del contraste del otro lado del país, que básicamente se representaba en una economía pues sobre la minería. Y también apoyada justamente con sectores emergentes que daban el respaldo justamente a esta recaudación positiva que representaba un gran ingreso, un fuerte ingreso por el movimiento económico. Pero a su vez también esta capacidad justamente de desarrollo no solamente iba en el lado productivo, sino también iba en el ámbito social. En las comparativas, de acuerdo al desarrollo de Santa Cruz con el promedio del Estado, se evidenciaba que para ese entonces Santa Cruz tenía un nivel de alfabetismo del 95% dentro de nuestro departamento, a comparación de el nivel de desarrollo de alfabetismo por parte del gobierno nacional. Es decir, que los lineamientos y las gestiones en realidad realizadas por parte de los representantes del departamento habían logrado mucho más alcances en cuanto a estas erradicaciones del analfabetismo dentro de nuestro territorio a comparación de los esfuerzos realizados por la representación nacional. También la línea de pobreza en el departamento era un 38% mucho más bajo que a diferencia del resto de los departamentos a nivel nacional. Entonces, básicamente teníamos una economía repuntante y un desarrollo social bastante interesante. Pasamos ahora a lo que vendría a ser el contexto de la crisis estatal del 2000 al 2005. Tenemos que entender que en esta parte del proceso del análisis de la crisis estatal existían, de momento por estas realidades contadas, dos agendas en conflicto. Por una parte, tenemos a Santa Cruz, que básicamente venía desarrollando lo que sería una dirigencia cívica que buscaba justamente, gracias a esta inclinación autónoma, un nuevo pacto con el Estado. Entonces, esta demanda histórica en busca de las autonomías era la finalidad justamente de reconocer las capacidades de autogestión del mismo municipio y de nuestra misma región, y también buscábamos reconocer justamente a través de esto la diversidad regional. Mientras que por la contracara, del lado del occidente, los movimientos sociales que habíamos visto justamente en este periodo de historia y de conflicto que existían entre los movimientos sociales del lado de andino y la contraposición justamente de los gobiernos era más que todo una lucha entre la globalización y el neoliberalismo. Lo que cual condujo posteriormente en esta agenda, en este proceso de la primera parte del siglo XXI, a conflictos que darían origen justamente a la nueva estructura que el país desarrollaría posteriormente a ellos. Estoy hablando en este caso de lo que sería la guerra del agua y del gas. Y también justamente se buscaba, en el lado del occidente, la reivindicación indígena a través de los bloqueos de caminos. Recordaremos que para este punto de la historia, en esta parte del 2000 al 2005, existe un gobierno que básicamente estaba ya en el poder, que era el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, ¿qué pasó en esta parte, en esta nueva gestión de administración gubernamental de Gonzalo Sánchez de Lozada? Muchos autores en realidad concluyen de que básicamente en este periodo, en este último mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, terminaría recogiendo las decisiones que en anteriores gestiones pues había desarrollado, ¿no?, en los anteriores gobiernos. Recordaremos justamente en esta parte de la historia que básicamente bajo los gobiernos o la influencia de Gonzalo Sánchez, pues tuvimos lo que sería el primer intento justamente del impuesto al sueldo, que desarrolló justamente en una protesta por parte de las fuerzas policiales,
También tuvimos el tema de la nacionalización de las minas, la privatización de diferentes instituciones gubernamentales o bajo la cabeza o el control del ala gubernamental, que eran justamente YPFB, era Entel, era Yoya Boliviano, entre otras que empezaron justamente a entrar en estos procesos de privatización o de permitir que empresas privadas entren en el proceso de la administración. Entonces, derivándose conjuntamente con esto una serie de conflictos que posteriormente se verían reflejadas en la nueva realidad que asumiría social Gonzalo Sánchez de Lozada en este periodo del 2000 al 2005. Básicamente asumió un país en el cual teníamos el tema de la relocalización de mineros por una parte, ya algunos asentados en la zona del Alto, otro grupo también que se asentó en todo lo que es la parte del Chapare, y también teníamos el tema perdón, me estoy olvidando de un punto muy importante, aparte de esta situación, básicamente justamente en este proceso, también estaba justamente el tema de ay, se me fue por completo. Bueno, para resumir y no atorarme en esta parte. Entonces, básicamente en esta gestión Sánchez de Lozada asumiría justamente o cosecharía el resultante de las gestiones anteriores, justamente el tema de estas reformas que existieron, provocó justamente que se desarrolle como un cuello de botella o un sándwich en el ámbito social, es decir, la existencia de trabajadores sin derecho a la jubilación, que no habían dejado de manifestarse, también la contraparte, por otra parte, la protesta de los mineros que fueron relocalizados en el año 85, y también el tema de justamente la parte de los relocalizados que se quedaron en el Alto relegados a ser una población marginada, generó justamente que la sumisión de este gobierno de Sánchez de Lozada fuera un poco conflictiva y sumada justamente a los procesos de privatización de las empresas estatales. Entonces, el foco de este proceso básicamente inició en la ciudad de Cochabamba, con lo que sería conocido como la Guerra del Agua, donde básicamente fue el inicio, habíamos hablado de este tema, de las organizaciones, del papel justamente de las organizaciones sociales que se levantaron justamente en protesta y en confrontación en algún punto armada, porque la milicia tuvo que ingresar en esta parte a enfrentar justamente o a tratar de controlar este proceso de manifestación a estas organizaciones sociales. El primer encuentro que tuvimos fue justamente esta parte de la Guerra del Agua, con el tema de las aguas del Tunari, que era lo que se estaba por privatizar. Y posteriormente entramos a lo que sería la Guerra del Gas, que básicamente esto inició justamente por la intención o por la idea, al tener nosotros en esta parte, por ejemplo, de la historia, los yacimientos, si bien estaban privatizados por lo que era Repsol, en su gran mayoría, de parte de un aporte más del 50% de inversión, y también teníamos en ese entonces también a Petrobras. Cuando se hizo el descubrimiento de los pozos o de los yacimientos gasíferos, era el único recurso que Bolivia tenía en ese momento para poder trabajar de manera autónoma, para poder exportar. Pero en este momento también nos encontrábamos en la realidad social de que todavía teníamos marcada justamente esta herida de la pérdida del mar a través de la guerra del Pacífico, puesto que todavía se enseñaba esta doctrina de manera bastante fuerte y esto también generó que la población tuviera cierto recelo en el tema de la comercialización por puertos chilenos hacia Estados Unidos, hacia México y, si más no me equivoco, también hacia alguna parte de Europa. Entonces, esto fue el detonante en realidad, o la idea, o la intención que generó justamente
los primeros inicios de protesta que se sumaron justamente a estas otras organizaciones sociales que ya también tenían este descontento por las anteriores políticas realizadas. Entonces fue el sumus de muchas situaciones que se sumaron en este punto y que obviamente explotaron dentro de esta última decisión que tendría Gonzalo Sánchez de Lozada. Y es aquí, en esta guerra principalmente, donde aparece una figura bueno, aparecen dos figuras en realidad que empiezan a formarse o tener mayor relevancia en el campo político. Uno sería el Evo Morales, por una contraparte como representante justamente de todo lo que eran la Federación de Cocaleros en el lado del Chapare, y por el otro lado teníamos a Felipe Quispe, que también era representante de los movimientos indígenas y mineros en este otro lado, ¿no? Y justamente la lucha por el apoyo de estos movimientos y de estas organizaciones sociales hace que estos dos frentes en este punto puedan coincidir en llevarse la afrenta en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, justamente movilizándose dentro de este grupo y gracias a eso teniendo mayor relevancia política. No nos olvidemos que para este punto Evo Morales ya se había presentado para una elección, no había ganado, pero reflejaba dentro de los resultantes un porcentaje bastante interesante en cuanto a el nivel de los votos con su partido político, el MAS, en este punto. ¿Cuál fue el detonante de esta guerra? Básicamente fue la intención de tomarse en cata en esta parte. Entonces, el gobierno fue conformado por Gonzalo Sánchez de Lozada, mandaría justamente en esta parte a proteger este lugar, y cuando llegaron los movimientos, pues, a querer tomar este espacio fue lo que causó la detonante y la masacre justamente conocida como Octubre Negro. Y fue gracias a esta situación, después de todo este movimiento y de toda esta masacre, que en realidad fue una masacre armada, donde hubo mucho repliegue de ciudadanos y de la Armada, o sea, bolivianos contra bolivianos enfrentándose por esta decisión, lo que derivó justamente en que Gonzalo Sánchez posteriormente declinara y asumiera el cargo de la presidencia, el vicepresidente que estaba de acompañante en este entonces su dupla, el historiador Carlos Mesa. ¿Okay? Entonces, en esta parte Mesa tuvo que asumir un papel un poco más conciliador, no tanto confrontante. Entonces, lo que hizo fue básicamente tratar de lidiar por un lado con esta revuelta que estaba sucediéndose en este lado del occidente, y por contraparte también en el lado de Santa Cruz, las protestas que, si bien hubo apoyo desde el lado de Santa Cruz en cuanto al tema de la nacionalización del gas, nuestra lucha iba más enfocada básicamente en el proceso de la reivindicación o de la aceptación de lo que serían los procesos de autonomía, es decir, la capacidad de poder elegir nuestros líderes departamentales, ahora sí. Entonces, en este proceso, básicamente Santa Cruz lo que propone para poder llegar a un nivel de relativa tranquilidad es desarrollar una propuesta de un país verdadero, que se incluyan justamente los conceptos de multiétnica, de plurinacionalidad, ante esta violencia que se desataba en este lado del occidente. Entonces, ya para octubre de ese año, posteriormente de la sumisión de Carlos Mesa, se toma, o Carlos Mesa toma la agenda justamente que estaban manejando los protestantes en el lado de occidente, donde básicamente se toman 4 puntos como referencia dentro de esta agenda. 1, rechazar al modelo neoliberal, que esto pondría fin a la democracia pactada de los años anteriores por parte de los partidos políticos y el cuoteo de los puestos de poder. Otro punto que también asumió Mesa en esta agenda fue básicamente la nacionalización de los recursos naturales para el Estado. Tomó también la idea cruceña del reconocimiento indígena. Se vio justamente la necesidad de generar o de crear justamente una nueva constitución donde se contemple la mayoría indígena dentro de las leyes de este Estado que se debería generar.
Y el cuarto era el tema del referéndum sobre la exportación de los hidrocarburos en este punto. ¿Ya? Hasta esta parte. ¿Tenemos dudas o consultas hasta este punto? ¿O estamos claros? ¿Podría, licenciada, de forma así para no tardar y estancarnos en esto, en qué consistió el octubre negro? El octubre negro básicamente se resume en realidad en el confrontamiento por parte de las organizaciones civiles, de organizaciones sociales, perdón, ante el Estado en forma de protesta, básicamente por el hecho de que el Estado quería exportar gas o vender gas a otros estados, entre ellos Chile, Estados Unidos, México, a través de puertos chilenos. Básicamente, para resumirle ese globo de concepto, resumirles todo el proceso, es eso. Es el confrontamiento o el rechazo de la población que lo llevó a protesta, nos llevó a las calles por el rechazo justamente a comercializar el gas para los bolivianos. Ese era un reclamo, el gas por puerto chileno, y dos, el tema de vender el gas sin nosotros tener usufructo del gas. Es decir, el gas primero para los bolivianos y después para afuera. Era otra también de las protestas por parte de estos movimientos sociales. Entonces, Gracias. básicamente, muy bien. Entonces, básicamente, ese sentido es como asume Carlos Mesa el país con la finalidad de llegar a un punto de conciliación en ambos espacios. Y bueno, al ver que no se podía lograr, porque obviamente ambas agendas, tanto la autonómica por parte de Santa Cruz como la de los movimientos sociales en el lado de Occidente, no estaban en cierta manera, por así decirlo, correlacionadas, pues hubo una puja interna entre las dos fuerzas que justamente hicieron que al final Carlos Mesa desistiera o abdicara en su mandato como presidente, y tendría que haber asumido en realidad el presidente del Senado, que para ese entonces estaba Ormando Bacadíes, un cruceño, como presidente del Senado, pero esto no les gustaba para nada justamente a los mayores representantes de los movimientos sociales. Y para evitar mayores conflictos o que esto se llegue a un confrontamiento eh, de carácter ya civil, es decir, los civiles entremos en conflicto unos contra otros, Ormando Bacadíes decide hacerse a un lado, y es así como Rodríguez Belcé asumiría el mandato temporal para poder ahora sí llamar nuevamente a elecciones. Entonces, vámonos ahora sí al año 2004. Entonces, para este entonces, perdón, ¿le escucho? ¿Alguien levantó la manito, me parece? Entonces, para este punto, todavía el representante principal, o sea, el prefecto, que hasta entonces se denominaba prefecto para, para los departamentos, era designado todavía por el gobierno nacional. Entonces, en este caso, el último prefecto asignado por el gobierno nacional fue bajo la cabeza justamente de Rodríguez Belcé, y era el doctor Rubén Darío Cuellar, que asumió básicamente un año en el proceso justamente que se convocó a referéndum por el tema de las autonomías, y también las elecciones prefecturales, donde es ahí que posteriormente Costas asumiría eh, eh, la prefectura, que se llamó en ese tiempo, y ahora actualmente pues se lo llama gobernación. Entonces, en esta agenda de julio, básicamente se planteaba como respuesta al centralismo y los bloqueos, básicamente 4 puntos principales. Perdón. Entonces, en este entonces aparece esta figura importante que es Rubén Costas. Para este entonces, Rubén Costas estaba como líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Y básicamente en la agenda de junio planteó justamente que se exija la convocatoria a un referéndum nacional sobre el tema de las autonomías departamentales, y él fue el que inició justamente esta recolección de firmas para poder solicitar con respaldo de apoyo ciudadano a través de estas firmas un referéndum que haga la consulta de carácter vinculante sobre el tema de las autonomías. Y básicamente en esta convocatoria para poder recolectar las firmas, en la región se lograron recolectar un aproximado de más o menos unas 450,000 firmas. Entonces, uno, se exigía justamente referéndum sobre las autonomías, se búsqueda justamente también de que exista una seguridad física, jurídica, perdón, y fin justamente de la violencia política. Y esto da inicio justamente a esta recolección masiva de firmas ciudadanas. Entonces, esto marcó un hito para la historia cruceña, ya que fue un llamado por institución o organizaciones de carácter cívicas que no tenían hasta ese entonces nada que ver con decisiones de carácter departamentales o municipales, un apoyo tan fuerte, ¿no? Logrando en todo el departamento recaudar aproximadamente 450,000 firmas recolectadas, y esto básicamente constituiría superó en realidad todas las expectativas. Y a esto, sumado justamente a un paro cívico de aproximadamente 48 horas, sumado con huelgas de hambre y todo lo que conllevó este proceso de paro, obligó al gobierno de Carlos Mesa a aceptar justamente esta convocatoria o este llamamiento a un referéndum consultativo y de carácter vinculante sobre el tema de autonomías a nivel nacional. Y también la elección directa de manera automática, la elección de los prefectos por parte de la propia población. Entonces, básicamente, en la cronología histórica de esta conquista por las autonomías, nos remontamos justamente a junio de 2004, con la llamada justamente al Cabildo Cruceño, que se la conoce justamente como la Agenda de Junio. De ahí nos trasladaríamos a lo que sería enero de 2025, donde básicamente en este punto se llama o se instituye a través de Cabildo a una asamblea provisional. Y esto también se da porque justamente en esta parte ocurre una situación muy importante a nivel nacional, que es justamente la subida del precio del diésel. Y esto justamente, sumado a esta situación autonómica, derivó en todo lo que fue paro cívico, no solamente en esta parte del país, sino que también por diferentes partes a nivel nacional, por el tema de la subida del precio del diésel y también en huelgas de hambre de diferentes sectores. Ya para el 28 de enero, pues ya el presidente Mesa vuelve justamente a bajar el precio del diésel, y bueno, ahí también se acepta en este proceso la convocatoria a referéndum. Y en el Cabildo del 28 de enero se conforma justamente el hecho a poder elegir justamente nuestros representantes de departamentos por elección del pueblo. Y no solamente representantes de ciudades, sino también representantes de pueblos indígenas. Para mayo del 2005 recién se promulgaría esta ley de los hidrocarburos, y por cuestiones de presión por diferentes sectores sería la renuncia de Mesa y asumiría Rodríguez Bercé, quien sería el que llamaría a elecciones para diciembre de 2025. Entonces, ¿qué representa este alcance básicamente para para Santa Cruz? Representa justamente alcances muy importantes como la gestión del autogobierno, la creación a través de este autogobierno de una asamblea provisional autonómica con representantes electos, ¿ya? Y también
la democracia, ¿no? El hecho de, a través de voto directo, poder elegir nuestros propios representantes departamentales por primera vez en 180 años de historia. Y básicamente lo que se buscaba con esta intención de crear justamente esta elección fue justamente buscar una propuesta de refundación desde la participación y desde la inclusión a través del voto de las diferentes personas que habitan el territorio, una inclusión de carácter plurinacional y que exista una convivencia, pues, en paz. Recordemos que para esta elección, pues, ganarían en el tema de prefectura Rubén Costas, que asumiría la prefectura, sería el primer prefecto electo por el pueblo por parte de Santa Cruz, y por parte del gobierno nacional, pues asumiría en esta parte Evo Morales y García Linera por parte del gobierno nacional. Así gestando, pues, en este sentido, el nuevo tablero político de la realidad nacional y también de las posteriores luchas que existirían dentro de nuestro departamento. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o consulta. ¿Ninguna? Entonces, me gusta. ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Alguien levantó la mano? Bien, Romy, la escucho. ¿Podría volver a explicar sobre el cronograma desde junio del 2004, por favor? Ya, desde junio del 2004 me dice, ¿no? Usted quiere lo que sería la cronología, ¿no? Exactamente. Sí, eso. Bueno, Gracias. básicamente se resume en 5 fechas importantes esta cronología de conquista. Uno, el Cabildo, justamente, no sé si ustedes recordarán, el Cabildo del Millón, si más no me equivoco, que ya de este Cabildo son un poco más de 10, no, de 20 años que serían. Yo estaba joven en ese proceso, estaba en el colegio, me acuerdo, que se llamó a convocatoria, y llegó gente de muchas partes, no solamente de esta ciudad, sino llegaron gente de provincia. Hubo una movilización masiva, puesto que la convocatoria tocaba fibras muy profundas de la identidad del ser cruceño, que en esta convocatoria, pues mucha gente de provincias y de otras partes y de otros municipios se movilizaron para poder llegar y ser partícipes de este cabildo. Recuérdense que este sería el primer cabildo ejecutado en pleno siglo XXI, lo cual también marca un hito histórico. Entonces, es en este cabildo justamente que nacen una agenda, o la agenda de junio, que básicamente esta agenda se compone de 11 puntos, de los cuales resaltan justamente uno, el tema de la búsqueda de la autonomía, de la capacidad de elección justamente de nuestras propias autoridades, del apoyo que se debe brindar a todos los municipios por parte de los representantes electos dentro de esta autonomía, y así una serie de puntos que se exigían o se hacían petitorias justamente en este cabildo. Posteriormente a eso, pues justamente el siguiente hito que marca el proceso del conflicto, en realidad del desarrollo de este proceso en búsqueda justamente del llamado a la autonomía, es que en enero del 2005 también se llama cabildo, y que a cabildo, bueno, el cabildo en realidad instituiría a la asamblea, que se cree la asamblea provisional. Y se sube también, o se suma el tema del alza del diésel, que eso también suma un hito al conflicto que se venía gestando. Si bien en un principio lo que se trató Carlos Mesa fue de pacificar un poco el conflicto social, político y social que se afrontaba en el país, era también el tema de tratar de generar, o que el país también siga manteniéndose activo económicamente. Entonces, eso también fue uno de los hitos que marcó el conflicto nuevamente de carácter social, ¿no es cierto? No, recordemos que hace poquito nosotros hemos tenido también la retirada de lo que era ¿qué se llama esto? Alguien que por favor me ayude, se me olvidó el término correcto. La retirada de la financiación o del pago del 70% por parte del Estado a los hidrocarburos. La subvención. Subvención. Muchas gracias, la subvención.
Entonces, este fue un primer intento justamente. Entonces, lo que llamó al conflicto. Ya para mayo de 2005 se promulga la ley de los hidrocarburos, donde establece justamente los precios que hasta hace poquito estaban vinculados justamente con la subvención. Y no se pudo hacer más allá, pues justamente las represiones por parte de un lado y del otro hicieron que Carlos Mesa no pueda tener una gobernabilidad de carácter estable, por lo cual decide renunciar y pasa justamente este conflicto interno de quién sería el sucesor, que básicamente en Constitución debió de haber sido el presidente del Senado. Pero las fuerzas políticas de los movimientos sociales y también poderes del lado del occidente no veían con buenos ojos esta parte, y lo cual también reflejaba ante los ojos de las autoridades que se quedaron sin presidente en este entonces, en esta estructura política, de que era complicado. Y más bien, en este sentido, el doctor Ormando Bacadíes fue una persona de carácter loable que decidió renunciar a esta obligación, o hacerse a un lado, declinar de esta obligación, dándole paso así a Rodríguez Belcé a que pueda asumir como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Electoral, perdón. Y es así como es que él asume, habiendo justamente este movimiento interno dentro de la organización administrativa del Estado. Y básicamente retomar los trabajos que se quedaron pendientes de carácter administrativo y llamar a elecciones, pues para que sea el pueblo nuevamente el que decida las autoridades, y sean las nuevas autoridades las que decidan qué hacer. Y es así como, gracias justamente a esta parte, se logra por parte de Santa Cruz el tema de que se incluyan las autonomías, y por contraparte también del Estado, este tema de los movimientos sociales y el tema también de las revueltas hicieron que justamente tengan visibilidad tanto Evo Morales, que se postularía a estas elecciones, y Felipe Quispe como figuras del ámbito social en el sector andino. Entonces postula Evo Morales teniendo el apoyo de las masas de los movimientos sociales en Occidente, pues con este apoyo se reflejó su victoria con más o menos el 53% del total del voto a nivel nacional. Y es así como él asumiría y cumpliría justamente esta agenda en términos generales con lo que fue la nacionalización de los hidrocarburos y la nacionalización de las otras organizaciones o de las otras empresas que eran de parte del Estado, ¿no? Y YPFB, entre otras, Entel. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿O algún criterio o aportación que deseen ustedes hacer? Profe, disculpa una pregunta. Dígame. ¿En qué fecha específica se dio la guerra del agua y la guerra del gas? La guerra del agua, me dice usted. Ya son dos fechas que concurrieron dentro del mismo año. Ahorita les digo, lo tengo aquí. Bueno, la guerra del gas está conocida como el hecho principal, ¿no es cierto? El octubre negro. Ahorita le voy a pasar la fecha. ¿Cuándo iniciaron? Bien, el tema de la guerra del agua tuvo un proceso de desarrollo entre enero y abril del 2000, y eso se desarrolló en el departamento de Cochabamba. Y bueno, básicamente la guerra era, uno, por el tema de la privatización, y lo segundo era que esta privatización iba a alzar los precios del consumo del agua entre un 50 a un 300%. ¿Ya? Y la otra básicamente se desarrolló en el periodo de tiempo entre septiembre y octubre del año 2003, o sea, dentro de la misma gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.
empezó, o básicamente esto terminó con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. No indica justamente la fecha, indica el proceso que se tomó, pero la fecha, por ejemplo, de renuncia de la presidencia por parte de Gonzalo Sánchez se hizo un 17 de octubre del 2003. Y ese mismo día, en la noche, se hizo asumiría en realidad, haría el juramento Carlos de Mesa dentro de el Palacio Quemado. Y fíjense qué dato más interesante, fue el presidente del Senado, Ormando Vaca Díez, el que presidió la sesión de juramento. Gracias, Licen. Yo tengo una duda o consulta. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué escucharon alguna vez? ¿Tuvieron la oportunidad de escuchar de este acontecimiento, de esta parte de la historia? No, profe. Nadie. Bien, pero fíjense cómo este proceso que no fue hace mucho tiempo, estamos hablando del 2003, 2003, estamos a 2026, un poco más de 23 años. Bueno, ustedes todavía, la mayoría de ustedes quizás todavía no estaban habitando, ¿sí lo escucho, Benjamín? Yo era chico, yo vivía en Yacuiba y el tema ese de los hidrocarburos, cuando hubo problema en Yacuiba, salían noticias, ¿no? Y hubo bastante enfrentamiento ahí en las instalaciones de YPFB, ahí al lado del Chaco. Justamente en esa fecha de 2003, 2000. Claro, sí hubo bastante conflicto, porque no nos olvidemos que, bueno, si bien Sencata fue el punto neurálgico de todo este proceso de protestas, porque obviamente fue donde se desarrolló el enfrentamiento, eso no quita que también otros movimientos hayan estado, pues, expectantes dentro de los otros campos. No nos olvidemos que en el lugar donde usted vive justamente también tiene la vocación petrolífera por excelencia, ¿no? No nos olvidemos que Yacuiba tiene una inclinación petrolera desde historia, entonces es lo más natural. Ah, mire, me dice un compañero que estuvo en el Cabildo. Bien, entonces fue justamente un hito, el primer hito en realidad histórico del siglo XX en esta parte del departamento, ¿no? Se evidenció no solamente el apoyo de la ciudadanía a nivel departamental a este pedido que era desarrollado por parte de los cívicos, y demostramos a través de esto justamente que no era solamente un pedido de parte de las organizaciones civiles, es decir, de los estrados que se denominan ahora los oligarcas o la oligarquía cruceña, los representantes que así posteriormente se los denominó, sino que también era un sentir de la mayoría de la población de este departamento. Entonces, básicamente lo que aconteció de esto es, uno, se consolidó a nivel departamental la figura de Rubén Costas como líder político, pues justamente esto le valdría la victoria posteriormente en elecciones y el puesto de ser el primer prefecto por elección del pueblo. Y por otra parte también quedó demostrado que la ciudad de Santa Cruz pues tiene una población que estaba unida en pro de un pedido, ¿no? Que era justamente el pedido de poder ser capaces de administrar nuestros recursos, los cuales trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, eso también era un hito importante. Entonces, y es así como esta diferencia posteriormente, a través de malas decisiones políticas, me gusta decirlo así a mí, llevaría quizás posteriormente a esto a la primera segmentación de los frentes de los andino y de oriente en las próximas gestiones presidenciales, lo cual después desencadenaría en la realidad que hoy día conocemos, ¿no? Hoy por hoy, actualmente nos encontramos en otra fase del proceso histórico con la sumisión de este nuevo presidente y vicepresidente, pues que están tratando de darle nuevamente forma y figura a este Estado que dejó este gobierno que duró justamente desde el 2005, que es donde estamos ahorita en este punto de la historia, a la actualidad donde nos encontramos. Entonces, todo lo que ustedes han vivido durante su infancia,
parte de su adolescencia y ahora tal vez su edad adulta y vida universitaria, es parte del proceso histórico que ustedes están siendo parte y están viviendo de primera línea en cuanto a las decisiones y de hacia dónde se encamina tanto política, económica y socialmente el país. Entonces, eso como acotación. Entonces, si bien me estoy saliendo un poco del tema, en cuanto a hablar o profundizar con el tema de la guerra de Octubre Negro, es importante conocer justamente o tratar de entender este procedimiento y de dónde nace justamente o cómo transcurre para poder entender justamente el tema de por qué se dieron las realidades que se dieron, ganaron las figuras políticas de ese entonces que ganaron, porque obviamente esto fue una palestra en la cual se forjaron nuevas figuras políticas más allá de los partidos que ya venían justamente ganando territorio en ese entonces. ¿Alguna duda o consulta? Bien. Entonces voy a pasar a mostrarles un video o un pedacito. Es un video largo en realidad porque básicamente va a hablar de todo lo que es la parte de la guerra del gas, que en esta presentación no hacemos mucho énfasis porque básicamente nos concentramos en el proceso cronológico de la búsqueda o de la lucha en realidad departamental por parte de la búsqueda de esta situación tan importante que es la autonomía, pero también necesitamos fusionar con esta otra contraparte de la historia con la finalidad de entender qué es lo que estaba pasando en el país en ese momento y cómo los hechos que acontecieron fueron parte de la construcción del final justamente de esta realidad que aconteció hasta el 2005 con las elecciones nacionales. ¿Y quién mejor para contarnos justamente esta parte del proceso que la persona que vivió en primera línea toda esta parte de la historia que fue, en este sentido, el vicepresidente que se asumió como presidente después, Carlos Mesa? Entonces, les voy a mostrar un pedacito, luego en lo que es la caja de comentarios les voy a poner el enlace para que si ustedes gustan después terminar de ver esta parte de esta historia, puedan continuarla ya de manera personal. Entonces, voy a mostrarles esto un momentito y me confirman cuando les haya aparecido el cambio de pantalla. ¿Ya les apareció? Sí, Ok. Lisa. Bien, entonces, lo que les estoy por mostrar es justamente la versión que acontecieron de los hechos de Octubre Negro, en realidad, contada justamente por el vicepresidente que en ese entonces tuvo que asumir la presidencia, todo el proceso en realidad que se vivió. Y no nos olvidemos que esta persona, hago hincapié en este punto, era historiador, ¿ya? Entonces su enfoque o su visión justamente de todo lo que está pasando es básicamente un enfoque de una persona que posteriormente plasmaría, y es parte y posteriormente plasmaría esto en los libros de historia. Ahora sí, no los interrumpo, empiezo. Yo llegué de Cobija, porque yo me fui a Cobija el 11 en la mañana para el acto de la efemérides departamental. El 11 se dio el decreto en La Paz en el que el presidente estableció la instrucción para que las Fuerzas Armadas salieran a las calles. Llegué a la ciudad de La Paz el domingo 12 en la mañana. Tuve que trasladarme desde el aeropuerto del Alto hasta el alto mando militar porque estaba todo bloqueado en un helicóptero.
presidente me pidió ir a almorzar a su casa para hacer un análisis de la situación. Me reuní a solas con Gonzalo Sánchez de Lozada durante 4 horas y media. Yo le dije a Sánchez de Lozada, Goni, los muertos te van a enterrar. Fue exactamente la frase que utilicé. Entonces él me dijo, Bolivia está en un momento decisivo de su historia. La democracia boliviana está en el límite de su hundimiento. Puede ser totalmente destruida por sectores de antisistema, por sectores que se están organizando y se están armando, que quieren destruir la democracia para construir un Estado totalmente distinto. Sánchez de Lozada me dijo, estamos viviendo un empate. Y ningún país puede vivir indefinidamente en el empate. Este es el momento de la verdad. O la democracia derrota a quienes quieren destruirla, o va a perecer y vamos a tener que construir todo de cero. Estaba claro en el sustrato de lo que él me estaba diciendo, de que había un precio que pagar. La razón de Estado define que hay un momento en el que una posición ideológica debe imponerse sobre la otra si esto no ha sido posible por la vía democrática y por la vía legal, por la vía de la violencia. Y yo le dije, hay un valor fundamental que está por encima de cualquier consideración, que es la vida humana. Y cuando se abre esa puerta terrible de la violencia, no hay quien la cierre. Estos fueron los elementos que explican por qué el gobierno del presidente Sánchez de Lozada decidió imponer el orden basado en la legalidad constitucional y que terminó con la muerte de 67 personas. Y esta es una razón de discrepancia ética fundamental. Y esta es la razón por la que yo rompí con Gonzalo Sánchez de Lozada, por la que no renuncié a la vicepresidencia. Y ciertamente, si bien estaba en mi ánimo claramente la posibilidad de que podía ocupar la presidencia por la sucesión constitucional, jamás moví un dedo para conseguir ese puesto que no fuera el cumplimiento de mi deber constitucional. Por si acaso, Carlos, hay 3 cosas que no voy a hacer nunca. No voy a renunciar a la presidencia, no voy a convocar a una asamblea constituyente y no voy a convocar a un referéndum vinculante. Y terminó la conversación y yo le dije, si tú no convocas a una asamblea, a un referéndum y estableces una pregunta sobre el tema del gas, en el tema de llevar el gas por Chile, no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir en el gobierno. Y él terminó diciéndome algo que lo retrata muy bien. Este es un tema en el que hay 2 factores que no pueden compatibilizarse. Me dijo, para ejemplificar la situación que yo estoy viviendo, Sánchez de Lozada, el enfrentamiento entre la fuerza irresistible y el objeto inamovible. Está viendo todo. Su papá, ¿qué está su papá? Quiero expresarle al país, en consecuencia, que no puedo seguir apoyando una situación como la que estamos viviendo.
que voy a mantenerme en mi posición de vicepresidente de la República. Yo he recibido el voto ciudadano entre el 13 y el 17 de octubre. Estuvimos en la soledad de mi casa, un pequeñísimo grupo sin contacto alguno, ni con partidos políticos, ni con movimientos sociales. La acusación de que estábamos en la conspiración no es sino una canallada. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. Yo he tomado muy en serio el mandato que recibí del pueblo y el juramento que hice ante Dios, la patria y los santos evangelios, cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución. Yo no me voy a ir a ningún lado. Quiero decirle a Evo, al Marco y a toda esta gente que se han unido a traer violencia, sangre a la familia boliviana, que no van a tener éxito. Un grupo responsable para emprender la chispa de una gran confrontación es Gonzalo Santos y especialmente Sáenz Berzaín. Donde Sáenz Berzaín está, hay muertos. Si es responsable el presidente de la República, es responsable de estas masacres, como dijo anoche, tenía que denunciarse el presidente de la República. Me han preguntado si tengo el valor de matar. Y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar, ni tendré mañana el valor de matar. Por esa razón es que es imposible pensar en mi retorno al gobierno. Y es que he venido como socio, porque yo no voy a bajarme del barco, pero le he venido a decir que no podemos remar contra la corriente, es decir, contra todo un pueblo que está pidiendo su renuncia. Le he venido a decir que debe renunciar. Y el presidente me ha comunicado que la reflexión que él tenga después de nuestra conversación, las decisiones que tome, las va a comunicar directamente en el día de hoy al Congreso Nacional. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer todos es ¿qué diría? Ser más bolivianos que nunca hoy día. Muchísimas gracias. (17:05) y raudamente salía de la puerta trasera de la residencia la primera dama Jimena Iturralde de Sánchez de Lozada. Pasaron 10 minutos, también por la puerta trasera. En este vehículo plateado, vidrios ahumados, Gonzalo Sánchez de Lozada salía de la residencia rumbo a Zona Sur. Alrededor de las 10:15 de la noche, me trasladé, me vino a recoger un auto oficial, creo que el propio auto presidencial,
y me trasladé desde mi casa hasta el Palacio Legislativo. Era una noche transparente de octubre, pero terriblemente cargada de tensión. Una noche que me pareció terriblemente negra, terriblemente ominosa, y llegué a una Plaza Murillo totalmente vacía, desierta, estaba absolutamente vacía, y para llegar a ella tuve que cruzar por los puestos militares de control que estaban controlados por tanquetas, que afortunadamente no hicieron uso de ningún arma de fuego, pero que le daban una sensación terrible. Es decir, poca gente se acuerda que el 17 de octubre nadie sabía con certeza si la presidencia que yo estaba asumiendo era un instrumento de pacificación e iba a lograr, como de hecho ocurrió, que el país volviera a la calma. Le ruego hacer la señal de la cruz. Ciudadano Carlos Benessa Gisbert, jura usted, por Dios y por la patria, por los santos evangelios, cumplir la constitución política del Estado, sus leyes y desempeñar fiel y lealmente el mandato de presidente constitucional de la República? Sí. Solamente con la idea de una paz anclada en el respeto a los derechos humanos y anclada en el respeto a la vida, que es el bien y el don más preciado que tiene cualquier ciudadano, cualquier país, que podremos entender una nación que solamente tiene sentido, que ayuda a la vida de sus mujeres y de sus hombres. Bien, entonces luego les posteo el enlace para los que quieran terminar de ver este documental, pero esta parte que les he mostrado es un poquito para que ustedes puedan entender qué fue, o sea, cómo fue en realidad este proceso, ¿ya? Que se vivió en esta época de Octubre Negro. Por esta contraparte en Santa Cruz, pues quizás la realidad en ese entonces era distinta, ¿no? Nosotros no estábamos viviendo al nivel de intensidad lo que se estaba viviendo en esta parte del país, esta situación, más nos encontrábamos justamente en este proceso de buscar el tema a través justamente de las autonomías, del poder justamente utilizar el tema de la decisión, de poder autogestionarnos, quizás poder decidir el qué hacer con nuestros propios recursos dentro del gobierno, en realidad, no del gobierno departamental. Entonces, esto es un poquito como para que puedan ver el tema. Y quizás justamente esta situación fue, bueno, en realidad yo apuesto porque esta fue la situación que le dio la visibilidad a los posteriores representantes que asumieron por el lado a nivel nacional, el tema de las dirigentes, el tema de la nueva presidencia nacional, y por el tema de departamento, pues la visibilidad justamente en ese entonces el presidente del comité cívico, para que posteriormente salte a la prefectura, ¿no? Con las elecciones. Claro que obviamente en el proceso se desarrollaron los referéndums consultativos para poder desarrollarse. Y básicamente con esto quiero concluir esta parte de cuál sería el desarrollo del departamento de Santa Cruz hasta el siglo, en esta primera parte del siglo XXI.
No sé si tienen alguna duda o consulta que quieran realizar, quizás algún aporte. Bien, entonces con esto doy por concluido esta parte del avance de la unidad número 4. Si gusta, le pido a la coordinadora de sala pueda dejar de grabar. Voy a proceder con preguntas del tema. Bien, ¿quién me puede resumir qué entendió de esta parte? ¿Cuál era la realidad que se atravesaba en este momento en el país a estos inicios del siglo XXI? Voy a volver a las diapositivas. Lo escucho. La escucho, Romy. Bien, les pregunto, en esta primera, en los inicios justamente de este siglo XXI, ¿cuál era la participación